Empezamos a hablar en las redes sociales con el numeral Noticias Caracol en vivo. Los empiezo a leer sobre este tema muy importante sobre nuestro país. Envía un informe o revela un informe Human Rights Watch, un informe titulado Aprendí a decir no, sobre un tema muy importante. Las modelos webcam y sus denuncias recogieron muchos testimonios donde encontraron varias cosas en común. Primero, la explotación laboral que están sufriendo varios modelos webcam en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Palmira. Dice el informe de 175 páginas, abusos laborales y explotación sexual en los estudios de webcam colombianos. Acá dice una cifra muy importante, la industria global en la que los estudios estiman que las plataformas se quedan con el 50 y el 65% de lo que pagan los espectadores. Pero lo que es más grave es que ninguna de las trabajadoras con las que habló Human Rights Watch, por ejemplo, tenía un contrato donde se le especifique las condiciones laborales de su labor, que es otro tema muy preocupante. Macarena Sáiz es directora ejecutiva de la División de los Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. Señora Sáiz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Sáiz, ¿qué encontraron con este informe? Bueno, el informe, a través de entrevistas a 50 personas que ejercen el modelaje webcam en Colombia, en distintas ciudades, lo que recogió es un común denominador de explotación y explotación sexual a través de muchos de los estudios. No todos los estudios tienen malas prácticas, pero lamentablemente muchos de ellos sí las tienen. Y entre las que encontramos fue problemas sanitarios muy profundos. Era común que me encontraran, por ejemplo, fluidos corporales en el teclado, en el mouse o en los cubículos donde ejercían su trabajo, falta de privacidad con los monitores de los estudios que están monitoreando todo y haciendo como el puente con los clientes y las plataformas, que ejercieran presión para que las modelos tuvieran que hacer actuaciones para las que ellas no habían consentido. Todas las modelos con las que hablamos ingresaron a este trabajo de manera voluntaria, pero sin embargo no consintieron a tener que hacer actos a los que ellas no estaban dispuestas a hacer y que sin embargo fueron presionadas a hacer. Tampoco habían consentido a trabajar en esas condiciones laborales deplorables con infecciones de chinches, con problemas sanitarios profundos y con una incapacidad para recibir el salario el que habían pensado que iban a recibir. Como bien señalaste cuando hablaste del estudio, las plataformas se quedan con alrededor del 60 o el 70% de lo que pagan los clientes y luego de ese excedente los estudios se quedan con el 40 o el 50% de más, por lo que las modelos reciben una ínfima parte, sin contar además que hay problemas de multas que reciben donde no les entregan posibilidades de tener pausas para poder ir al baño, eh, multas por parar la cámara, muchas presiones para hacer actuaciones a las que no consintieron además. Claro. Hablemos de las condiciones laborales. ¿Cómo es eso de que hay algunas que ni siquiera les firman un contrato? ¿Es tan informal este mundo? Bueno, la verdad es que el estudio actúa como un intermediario entre las plataformas y las modelos web. Hay muchos modelos que trabajan de manera independiente, desde sus casas, con su propio equipo. Pero para la mayoría de las personas que no tienen la privacidad para poder hacer esto desde sus casas, o que no tienen la capacidad económica para tener su propio equipo, por ejemplo, entonces tienen que trabajar a través de los estudios que facilitan entonces el equipo y el espacio físico para poder transmitir a través de estas plataformas. Y las plataformas son compañías transnacionales que están incorporadas como negocios
en Europa o en Estados Unidos. Los contratos, entonces, son contratos que las plataformas exigen a los estudios para que las modelos firmen. Sin embargo, 49 de las 50 modelos con las que conversamos dijeron que nunca habían visto el contrato o que habían firmado, que alguien había firmado por ellos, que habían puesto una tarjeta de identidad, su tarjeta de identidad, les habían sacado una foto, pero que ellas no sabían ni las condiciones, ni qué es lo que pasaba, ni lo que decían esos contratos. Por lo tanto, sí, la informalidad existe, pero ojo, porque la informalidad no tiene que ser sinónimo de explotación. El trabajo y el trabajo sexual y el trabajo de modelaje webcam, por ejemplo, es trabajo y como tal está sujeto a condiciones laborales. Y la Corte Constitucional colombiana ha sido muy enfática en eso, que los derechos laborales también se les aplican al modelaje webcam, así como también a las personas que ejercen el trabajo sexual. Por lo tanto, la informalidad no es tanto el problema acá como la falta de regulación por parte de las plataformas que también tienen una obligación de asegurar que sus regulaciones cumplen con las normativas de las Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos a través de las empresas. Y asimismo también los estudios tienen obligaciones laborales a través del marco regulatorio colombiano. Pero si falta legislación, directora, eh, ¿qué le puede pasar a un gerente que no presta las condiciones laborales aptas o acordes a su trabajadora en el mundo de las webcam si no hay legislación? Bueno, la legislación obviamente que es ideal que haya legislación específica, pero no tampoco los estudios hoy y las plataformas, que son compañías transnacionales, se pueden escudar en decir que no hay legislación y que por lo tanto no tienen ninguna obligación. En este minuto, de todas maneras, los estudios están obligados a fiscalización, como cualquier otro trabajo Es- en Colombia estaría obligado a fiscalización y estaría obligado a establecer condiciones sanitarias mínimas en el ejercicio del trabajo. Por lo tanto, tampoco podemos decir que hay un vacío legal completo ni en Colombia ni en el marco regulatorio del que es parte Colombia, que es el marco regulatorio del derecho internacional de los derechos humanos, que establece obligaciones claras respecto de el número de horas que se puede trabajar. La Organización Internacional del Trabajo tiene guías muy específicas respecto de las condiciones de higiene que tienen que tener mínimas cualquier lugar de trabajo. Una tienda que vende artículos, cualquier tipo de artículo, no podría tener su espacio con chinches y con todo tipo de problemas sanitarios, con fluidos corporales. O sea, eso no sería aceptable en ningún trabajo, tampoco es aceptable en este. Entonces, sin duda que la legislación específica al modelaje webcam es importante legislación específica para el trabajo sexual, pero no es una excusa decir que hay un vacío legal y que por lo tanto no hay Sí. obligaciones que se apliquen a los estudios y a las plataformas también. Directora, em, también a ustedes denunciaron esas trabajadoras con las que ustedes hablaron, presiones. ¿Qué clase de presiones les ejercen los gerentes en el trabajo? Bueno, encontramos presiones desde que lo que ocurre es que las cuentas, las modelos tienen muy poco control sobre su propio contenido, sobre lo que ellas están transmitiendo. La cuenta que se abre para que una modelo transmite, esa cuenta debiera ser cuenta propia. Sin embargo, si una modelo, por ejemplo, quisiera irse de un estudio, ella pierde la cuenta y pierde los clientes y pierde todo el tráfico de transmisión que ha generado durante todo el tiempo que ha estado trabajando. Y por lo tanto, una de las presiones es que, por ejemplo, si una modelo quiere hacer una pausa para ir al baño, las personas que entrevistó Human Rights Watch nos indicaban, por ejemplo, que los monitores de los estudios les decían, bueno, es que si haces una pausa, esto se te va a cerrar la cuenta. Las modelos tenían poco conocimiento de qué generaba el cierre de la cuenta
o qué generaba malas calificaciones en la cuenta. Eh, Tipos de presiones que se vieron, presiones, por ejemplo, para hacer contenidos eh, actuaciones para las que las modelos no querían hacer, cosas, trabajo sexual para las que ellas no habían consentido, incluso con actos penetrativos, por ejemplo, muy dolorosos. Una modelo indicaba que cuando un cliente le exigió que ella hiciera eso, ella decía, esto yo no lo quiero hacer, el monitor le decía, pero es que si no lo haces, esto va a generar un problema en tu calificación. Más aún, uno de los problemas es que los monitores, que como digo yo son los intermediarios, el estudio actúa como intermediario entre la plataforma y la modelo. Hay que entender que existe el cliente, la plataforma, el estudio, la modelo, y todo esto entonces el intermediario es el estudio, y hay una persona que es el monitor que está, que tiene acceso, digamos, a la plataforma y al cliente. Muchos Mm. monitores hablan como si fueran las modelos las que están hablando. Entonces, muchos modelos no sabían por qué tenían que hacer algo, y no sabían si el monitor había consentido en representación de ellas o haciéndose pasar por ellas, diciendo que ellas ya habían autorizado hacer eso. Incluso en el perfil de la hoja de vida de cada modelo, tampoco la mayoría de las modelos no habían tenido control respecto de lo que ellas decían que estaban dispuestas a hacer durante las actuaciones, ¿no? Entonces esa falta de control lleva muchas presiones por parte de Ese los es estudios modelo. también. Muy bien. Directora, nuestra compañera Tatiana Gordillo pues desarrolló este tema y también habló con distintas mujeres. Aquí miremos la primera declaración. Me podía hacer en 2 semanas, me podía hacer 3, 4 millones, más o menos. Y de esos 3, 4 millones me quedaba la mitad porque el estudio me pagaba la mitad, que normalmente, pues digamos que es lo normal, ¿no? Sin embargo, la modelo, a mi concepto ahorita, es la que debe ganar más porcentaje. En algunos quitan porcentaje, en otros quitan dinero, como por ejemplo, no sé, en uno quitan 100.000 pesos si llegas tarde. Digamos, si llegas tarde 3 veces en la semana, entonces te quitan 100.000 pesos. O te quitan si te pagan el 60%, entonces te quitan el 10% cada llegada tarde. Menos 10, o menos 5, menos 5, menos 5. Es lo que normalmente pasaba. De las quejas más así como pesadas que escuché alguna vez de una modelo que se quejó conmigo, fue de que debía tener como una vasenilla chiquita dentro del room porque no tenía el espacio para ir al baño. Y los baños adicionales a eso, no sé por qué, porque nunca conocí ese estudio donde ella trabajó, pero los baños eran muy lejos de las habitaciones. Entonces, y el tiempo del baño no era positivo, o sea, no era viable. No podía irse como al baño y salir de la transmisión, no era positivo. 9:57. Bueno, ahí está un testimonio que me parece concuerda con varios elementos de este informe que usted ha descrito, ¿no? Directora, ¿cómo ve el testimonio de esta? Es monitora de modelos webcam. Bueno, es que coincide exactamente con lo que hemos estado conversando acá y con las conclusiones a las que llega la investigación que hicimos, que es importante además indicar que es una investigación que hizo Human Rights Watch junto con organizaciones de modelaje web. Ya vamos a recuperar la comunicación con la directora. Está entrando en un túnel en su automóvil en el que va. Por supuesto entendemos que la señal no es la mejor. Vamos a recuperar ya la comunicación en segundos con la directora para ir concluyendo esta charla. Me parece muy interesante el tema, muy interesantes las denuncias que está haciendo Human Rights Watch. Ustedes pueden consultar el informe para que ustedes lo vean. Aquí está a través de la página web hrw.org. Ustedes ahí ya pueden consultar este informe que es muy completo. Ahí ya creo que recuperamos a la directora. No, ya vamos. Directora, ¿ahí me escucha? ¿Ahora sí me escuchan o no? Perfecto, ¿Nada directora. todavía? Yo La la escucho escuchamos perfectamente, perfecta. no sé si me La, escucha usted. la escuchamos perfecta, directora. Ya para ir Perfecto, mil disculpas. concluyendo, Es que estoy directora,
Hay un punto que no hemos hablado y que me parece clave. Ustedes hablaron con estas empresas. ¿Qué les dijeron? ¿Qué se encontraron en la charla con estas empresas cuando ustedes les dijeron nos encontramos esto cuando hablamos con sus empleadas, con sus trabajadoras? Bueno, nosotros hablamos con con 4 plataformas que son algunas de las que las modelos indicaron en las que ellas sabían que transmitían. Eh, y de estas 4 plataformas, las que hablamos, nos entregaron sus políticas de trabajo, y lo que hay que entender es que las plataformas tienen contratos de servicios con los estudios y con las modelos. Y los estudios entonces hacen que las modelos firmen estos contratos con las plataformas. Las plataformas tienen políticas muy específicas de prohibición de trata de personas, prohibición de actos sin consentimiento Ya, de la... ya vamos a recuperar la comunicación con la directora. Se nos perdió otra vez la comunicación, está un poquito complicada porque está pues, entendible en ese túnel. Muy bien. La directora ahí está hablando sobre este importante informe de Human Rights Watch sobre explotación laboral en modelos webcam. Vamos a ver si logramos restablecer. Ustedes, como les decía, pueden consultar el informe a través de hrw.org. Tenemos otros testimonios. Miren lo que dicen esta modelo webcam sobre las metas. Miren. Las metas se pueden cumplir, claro, sí, porque esta industria es una industria que tiene muchas oportunidades. Pero los estudios buscaban, pues en mi caso muy personal, siempre se buscaba como exceder nuestra capacidad, ¿sí? Me pasó solo con uno, que fue con el primero con el que inicié, una meta pues bastante elevada para el poco acompañamiento que me brindaban. Otra de las cosas que se ve muchísimo es que te quitan un porcentaje sin tener un acompañamiento específico. No hay un acompañamiento, digamos, un monitoreo, o no hay un proceso de apoyo, de ayuda, de aprendizaje. No hay un proceso de aprendizaje. Yo la mayoría de las cosas que aprendí fueron yo sola, como investigando, en la práctica, investigando un poquito de la industria, escuchando videos, escuchando, de pronto mirando las plataformas. Así fue como yo aprendí, fue la mejor manera en la que aprendí. Muy bien, ahí estaba el testimonio. Directora, para concluir, repítanos lo que le pasó cuando usted pues, habló con estas empresas, cuando los investigadores hablaron con las empresas responsables de estas, pues de las trabajadoras. Mira, las plataformas han estado bastante receptivas porque entienden que lo que nosotros estamos buscando es mejorar las condiciones de los modelos, y precisamente cuestionamientos a la industria propiamente tal, sino que tiene que haber mejoría. Las plataformas... Bueno, ya vamos a recuperar entonces a la perdimos definitivamente, a la directora de Human Rights Watch, directora de división para mujeres de Human Rights Watch, quien también elaboró este informe. 10:03 minutos de la mañana, ahí está la denuncia muy importante que hace esta organización sobre explotación laboral en modelos webcam.